Buenos días, hermanos. Me permitiréis quitarme la mascarilla para predicar. La verdad es que poco a poco se va normalizando la cosa, pero eso no significa que los riesgos no existan y que existen todavía. Mirad, el Sermón de la Montaña, como estamos viendo en estos días, realmente está siendo un punto de encuentro para todos nosotros. Está siendo un lugar de encuentro en el que estamos aprendiendo grandes verdades que Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor y único Salvador, pronunció hace más de 2000 años. Y lo extraordinario es que la palabra de Dios, que es la Biblia, aunque fue escrita en diferentes momentos históricos a lo largo de muchos años, lo cierto es que sigue ofreciendo una actualidad total y absoluta. Y a través de toda la Biblia y en estos días, a través de estas enseñanzas de Jesús en las que estamos meditando, pues lo cierto es que el Señor nos va moldeando, nos va enseñando todo aquello que quiere afinar en tu vida, que quiere afinar en mi vida, para que podamos dar la hermosa melodía del Evangelio a través de nuestra vida. Lo que pasa es que de todo lo que estamos aprendiendo, pues es cierto que hay algunas enseñanzas que decimos, mira, esta la practico, por ahí voy bien. Incluso nos parece alguna fácil de poner en práctica, pero en cambio hay otras que cuesta más poner en práctica, ¿no? Es un poco más complicado. Y el texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana se encuentra precisamente en este segundo grupo, en las que son de difícil cumplimiento, cosas difíciles de aplicar en nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Por qué es difícil aplicar lo que hoy vamos a leer en Mateo? Pues porque, como veremos, implica un constante trabajo de negarnos a nosotros mismos y de tratar a la otra persona y a todos los demás, a todos los que nos rodean, de una manera incluso mejor de la que se merecen. Vamos a verlo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos a ir meditando en esta mañana en los versículos del 38 al 48. Mateo capítulo 5 y versículos del 38 al 48. Dice así la palabra del Señor: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quien os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Como decía, son palabras que seguramente nos costarán poner en práctica en nuestra vida. Podemos pensar, bueno, el Señor Jesús ya se las podría haber ahorrado, ¿no? ¿Está? ¿Y alguna más? No, el Señor Jesús quiere lo mejor de nosotros. Y el Señor Jesús es muy claro cuando nos habla y cuando enseña las cosas del reino y nos explica cómo quiere que seamos, cómo quiere que tú vivas como hijo suyo que eres. Fíjate en el detalle de que estos dos textos comienzan de la misma manera. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Como ya hemos visto a lo largo de las últimas semanas, la enseñanza que los fariseos y los maestros de la ley daban al pueblo estaban desviadas del sentido original de esos dichos,
Así que Jesús, con autoridad, pone de nuevo cada una de estas enseñanzas en el lugar adecuado. Y aquí tenemos estas dos enseñanzas que además son complementarias, por eso estamos meditando en ellas en esta mañana en las dos, ya que fíjate que las dos apuntan hacia un agresor y hacia una víctima. Y en los dos casos, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo actuamos, por ejemplo, ante una agresión? ¿Cómo actuamos cuando somos víctimas de algún ataque o de alguna injusticia? La verdad es que, como decíamos al principio, estamos ante un texto complicado de aplicar, ya que implica el negarnos a nosotros mismos, incluyendo nuestros derechos a veces, e implica darnos totalmente a la otra persona, aun y cuando esa persona nos esté perjudicando. Pero ¿realmente es esto lo que enseña Jesús en este texto, dicho de esta manera? Vamos a ir viendo poco a poco qué quiso decir el Señor a las personas de su tiempo, aquellos que estaban en esa montaña escuchando sus enseñanzas, y qué quiere decirnos el Señor a nosotros en el día de hoy. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Seguro que el ojo por ojo y diente por diente, seas creyente o no, lo has oído en infinidad de lugares. En películas, en canciones, hablando con el vecino, con el compañero de trabajo. Es una de esas frases que se ha hecho popular, que se ha quedado en nuestra cabeza y casi parece más una frase del refranero español que una frase bíblica, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. De entrada, esta enseñanza fue una ley dada a Moisés para el pueblo, destinada al pueblo. Por tanto, bueno, pues ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el error, no? Porque ojo por ojo, diente por diente, pues tú me pegas, yo te pego. Tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. ¿Dónde está el problema entonces? Vamos a ver exactamente dónde se da esta ley o este principio. Tenemos 3 textos donde se recoge esta idea. El primero de ellos es Éxodo, capítulo 21 y versículo 24, que dice precisamente lo que acabamos de leer en Mateo. Ojo por ojo, diente por diente, y encima lo amplía. Mano por mano, pie por pie. En Levítico 24:20 encontramos el mismo principio. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Pero hay un tercer texto que también abunda más en esta idea. Deuteronomio 19:21 dice: no le tengas consideración a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Mirad, muchas veces se han leído estos textos sin tener en cuenta el contexto en el que se encuentran. Y ahí está el problema, cuando tú solamente es la frase literal, pero no tienes en cuenta dónde se dijo, por qué lo dijo y de qué manera lo dijo el Señor en el momento en que dio estos mandamientos. Y a través de esta manera de sacarlo de contexto y decir solamente esta frase, de esta manera se intenta justificar cosas como la venganza. No, es que la Biblia dice ojo por ojo, tú me has hecho, yo te hago. Y lo aplicas, y somos muy impulsivos a la hora de aplicar estas cosas, ¿no? Entonces, intentamos justificar la venganza a través de este texto, la paga del mal con el mal, tú me haces mal, yo te hago mal, y otros tipos de violencia. Pero claro, si realmente leyéramos los textos que acabamos de leer, si simplemente los leyéramos de esta manera, sin tener en cuenta todo el contexto que tienen cuando fueron dados, pues claro, estaríamos equivocándonos totalmente, como algunos a veces han hecho a lo largo de la historia. Para entender lo que hay detrás de estas palabras debemos viajar hasta el libro de Éxodo y no quedarnos simplemente con la frase de ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, sino que tenemos que leer los versículos anteriores, los versículos posteriores, para entender el contexto de esta frase, de este principio. Y ya verás cómo cambia toda la historia. ¿Qué dice el versículo anterior y el versículo posterior? Pues dice lo siguiente, y ya veréis, el sentido de la frase cambia por completo.
Éxodo capítulo 21 a partir del versículo 23. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Fijaros cómo cambia la cosa. En primer lugar, Dios en este texto está defendiendo una vez más a la mujer en medio de una sociedad machista. Porque aquí se hace una afirmación. Aquí la mujer puede perder la vida, que es lo que hemos dicho muchas veces, que el marido puede llegar a casa y darle una paliza a la mujer hasta matarla y no hace falta que lo justifique en esa mentalidad machista que había en esos tiempos. Ojo por ojo, el marido podía llegar a casa y ponerle el ojo morado a la mujer y no pasaba nada. Diente por diente, de un puñetazo, de una paliza le podía hacer zanjar un diente. Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Golpe por golpe, herida por herida. Y Dios está defendiendo a la mujer. Y está diciendo al hombre: si pones en peligro la vida de la mujer, este es el precio que tú vas a tener que pagar, no te vas a ir de rositas. Hay unas consecuencias, ¿eh? Si tú pones en peligro la vida de la mujer, si le quitas la vida, tu vida te será quitada. Es decir, si tú la matas, tú has de morir. Si la golpeas en un ojo o se lo arrancas, tú serás golpeado en el ojo o el ojo te será arrancado. Si le haces daño en la mano o en el pie, tú recibirás el mismo daño. Si le practicas algún tipo de quemadura, tú recibirás el mismo tipo de quemadura. Cada golpe que le des a la mujer te será dado a ti. Cada herida que hagas a la mujer la recibirás tú en tu cuerpo. Por tanto, fíjate este texto del ojo por ojo y diente por diente cómo cambia, teniendo en cuenta todo esto. Los fariseos y los maestros de la ley en los tiempos de Jesús estaban utilizando esta frase sacada de contexto, de ojo por ojo, para justificar la venganza. Cuando en realidad lo que estaba mostrando esta ley, este principio, es que si tú agredías a la mujer, tú recibirías el mismo trato. Era una manera de frenar la maldad. Porque si yo sé que voy a pegar a la mujer y voy a recibir el mismo trato, yo no quiero que me peguen, por tanto ya no le pego. Y era un sistema de protección, incluso para la vida, en el caso más extremo de la mujer en medio de esa sociedad machista. Pero es que lo mismo sucede con el texto de Levítico 24, que hemos leído también. Si leemos el texto completo, Levítico 24, a partir del versículo 19, dice: al que lesione a su prójimo, se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Así que fíjate, ya no solamente en el ámbito de la relación entre el hombre y con la mujer, sino que la cosa se amplía. Así que ya no solamente ibas a recibir el mismo trato que le dabas a la mujer, sino que a tu prójimo también. Es decir, si tú a la persona que tenías al lado le hacías daño, tú ibas a recibir ese mismo daño en tu cuerpo. Por tanto, el foco se amplía. Y si nos vamos al texto de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 20, nos daremos cuenta que el contexto, si lo lees entero, es un texto más largo, el contexto es el de un juicio. El de un juicio en el que una parte, y esto es importante, el acusador acusa injustamente y engañando a la otra parte para conseguir quitarle algo o hacer que reciba un castigo injusto. Y entonces dice el texto: los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y si comprueban que es falsa la declaración que el testigo ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie
por pie. ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia el significado que se le ha dado a este texto históricamente a lo largo de los años? ¿Cómo cambia? Al final se trata de poner freno a la maldad. Eso es lo que está haciendo el Señor. Poner freno en medio de su pueblo. La idea es preservar la vida en primer lugar y preservar también la calidad de vida en segundo lugar. Pero también preservar la justicia y no adulterarla ni manipularla al antojo de nuestros deseos. Con esta ley se ponía freno al corazón vengativo, al corazón envidioso y al corazón corrompido. En cambio, claro, los maestros de la ley pues se habían quedado solo con la frase que les interesaba. Yo quiero vengarme del que me hace mal, pues ojo por ojo y diente por diente. Y ahí se acababa la enseñanza que daban. Ellos intentaban justificar sus venganzas, sus envidias, sus actos belicosos, sus ataques al prójimo y a la mujer a través de esta enseñanza, ojo por ojo y diente por diente. Mateo, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, y aquí viene el palo fuerte, y ya no solo para los fariseos, sino también para la sociedad que recibe estas palabras en ese momento y para nosotros hoy. No resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Son varios ejemplos de cómo nos pide el Señor que actuemos. Comentaremos alguno de ellos. Estas palabras son palabras pronunciadas por el propio Señor Jesús, llenas de autoridad, dadas por aquel que tiene la autoridad. Y aquí vemos un estilo de vida diferente al del mundo, un estilo de vida que el Señor dice, yo quiero que mis hijos vivan de esta manera. Yo quiero que tú, como hijo mío que eres o hija mía que eres, vivas de esta manera. Aquí vemos un estilo de vida que tendría que ser el nuestro, el de todos los hijos de Dios. Entonces la pregunta es si realmente esto es así. Cuando alguien nos pega un puñetazo, ¿cómo reaccionamos? Hay gente que enseguida pega otro y otro y otro. ¿Vamos y lo destrozamos? ¿Cómo actuamos ante una acusación injusta por parte de otra persona? Normalmente podemos llegar al insulto, podemos llegar a liarnos a palos, podemos buscar nuestra propia justicia y podemos, si podemos, le hacemos tanto daño como podamos a la otra persona. Y así la próxima vez que intente hacernos algún mal, se lo pensará 2 veces o 3 antes de atacarnos. Esta es la manera de actuar en general de este mundo, pero ¿cómo dice el Señor Jesús que debemos actuar? Para entenderlo, vamos a profundizar en el primer ejemplo que pone Jesús en este texto. Y es muy curioso, ya veréis este ejemplo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es una frase muy conocida y que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hablando con hermanos. Pero es interesante profundizar un poco en el significado de esta frase, de este ejemplo. Normalmente, si le pegas una bofetada a alguien, pues lo haces con la mano derecha abierta, ¿vale? Le pegas. ¿En qué lado le das? En el izquierdo. Pero es que hemos leído, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ven aquí. Le voy a pegar a ella para... No, es broma, pero haremos el ejemplo. Es que había pensado en José Luis, pero es pastor y no puedo. Pero normalmente, toda la fuerza que puedas imprimir, si eres diestro, lo harás con la derecha. Lado izquierdo suyo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Se equivocó el escritor a la hora de coger los datos? No. Es interesante, no te vayas porque profundizaremos. No estoy enseñando a pegar, que conste en acta. Lo digo también porque queda grabado, ¿vale? Todo que conste en acta. Normalmente, si le pegas una bofetada a alguien, lo haces con la mano abierta, con la mano que tienes más fuerte, normalmente si eres diestro, la derecha.
Pero en aquellos tiempos, cuando querías humillar a tu rival, y además, según la ley rabínica, por tanto estaba recogido, no en la ley de Dios ni en la ley de Moisés, en la ley de los rabinos, de los maestros, le tenías que dar la bofetada con el reverso de la mano izquierda, hiriendo su mejilla derecha, así. De esta manera, lo importante no era la fuerza, lo importante era que le estabas humillando. Ahí está, ya te puedes sentar, gracias. Ahí está la cosa. Y Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, y haciéndolo de esta manera le das en la derecha, vuélvele también la otra. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aunque alguien te trate de la peor manera posible, dirigiéndote las palabras más feas que vas a recibir en tu vida, incluso en ese caso, tú no debes vengarte de esa persona. No debes guardarle el menor resentimiento. Ponle la otra mejilla. Heavy, ¿eh? Tenemos el ejemplo del maestro. Jesús no solamente hablaba, sino que también hacía, también actuaba. Y él era el primero en cumplir todo lo que enseñaba. Jesús tuvo que aguantar insultos, pero no solamente en la cruz, sino previamente a lo largo de todo su ministerio. Y sabemos que esos insultos fueron muy feos y totalmente injustos e injustificados. Le llamaron borracho porque se iba de fiesta a comer a casa de uno, a casa del otro, míralo, todo el día de casa en casa, borracho. Amigo de publicanos, es decir, amigo de judíos traidores a su patria. Y eso era algo muy feo, un insulto muy feo que podía recibir un judío en aquellos tiempos. Pero cuidado, ¿sabéis cómo le llamaban también? Amigo de prostitutas. Va con prostitutas. Y cuando alguien dice que alguien va con prostitutas, no es para bien, ¿vale? Entonces, se creaba esa imagen en la mente de las gentes cuando veían que era amigo de prostitutas, con todo lo que ello podía implicar. Por no hablar, y ahora sí, de las burlas que tuvo que soportar en las últimas horas antes de ser crucificado. E incluso en la cruz, es que en la cruz mismo tuvo que aguantar humillación. Los soldados se reían de él. El que estaba clavado, uno de los dos ladrones que estaba a su lado, sálvate a ti mismo. Hasta el último momento tuvo que sufrir y padecer el insulto. Y fíjate cómo actuó Jesús. ¿Bajó de la cruz y empezó a matar a todo el mundo? No. Nosotros hubiéramos hecho eso, seguramente. Pero el Señor estaba por encima de todo eso. El Señor Jesús nunca contestó con violencia todas estas acciones. Todo lo contrario, y ya lo anunció así el profeta Isaías en el capítulo 53. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y esa ha de ser nuestra actitud. Y esto queda incluso ampliado en las siguientes palabras que Jesús dice, aquí en Mateo 5. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Es un paso más, si te das cuenta. No solamente no dañar al otro, encima amarlo. Si ya cuesta a veces amar a los hermanos, voy a amar a un enemigo. El Señor se equivocó, nos pide un imposible. Así que ante esta situación Jesús va incluso más allá y nos pide algo totalmente alucinante, casi imposible de conseguir. No se trata de no dañar, se trata de amar. ¿Jesús se volvió loco? Es muy curiosa la enseñanza que estaban dando los maestros de la ley y los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos enseñaban, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero esto es lo que la ley de Moisés decía. ¿Era lo que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento como ley? Pues lo que decía la ley se encuentra en Levítico 19:18 y dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor,
¿Ama a tu prójimo y odia al enemigo? No. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Oh? ¿Cómo cambia la historia? Sí, pero es que lo que dice el Señor es más difícil de cumplir. Es más fácil amar al que te ama y odiar al que te odia. Ellos, los fariseos, enseñaban una verdad a medias, adulterando el significado real de la enseñanza y adulterando esta enseñanza, cambiando su significado. Ellos enseñaban lo fácil: ama al prójimo y odia a tu enemigo. Y esto es lo que humanamente, pues a veces, desgraciadamente, solemos hacer. Pero el Señor no es esto lo que dijo, no es esto lo que mandó. El Señor dice que no seas vengativo con tu prójimo, que no le guardes rencor y que le ames. Pero no dice nada de odiar al enemigo. Es más, la enseñanza de Jesús es directamente contraria a la de los fariseos, porque dice esto: amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. No solo de amar por ellos, también de orar. Pues lo está diciendo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es alguien que fue perseguido por el pueblo judío. Es alguien que también fue perseguido por el pueblo romano. Y es alguien que los amó en la cruz mientras estaba siendo crucificado. Y dijo desde la cruz: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo de Jesús es brutal, es absoluto. Lo que Él nos pide es algo que Él mismo practicó a lo largo de toda su vida, e incluso en los momentos más difíciles, dolorosos e injustos. Pero entonces, un momento, vamos a pararnos aquí un segundo para aclarar las cosas. Vamos a aclarar esto, a ver, porque este versículo es difícil de aplicar. Entonces, esta enseñanza, ¿qué está diciendo Jesús cuando nos dice que tenemos que amar a los enemigos? ¿Qué significa exactamente? La palabra que utiliza el griego original cuando habla de amor en este versículo es una palabra griega que seguro que os sonará, que es ágape. Para hablar del amor hay 4 o 5 palabras diferentes que se utilizan en el Nuevo Testamento. Y en este caso es ágape. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el Señor Jesús nos está pidiendo que miremos a nuestro enemigo sin tener en cuenta lo que esa persona nos haya hecho. Que tratemos a la otra persona bien, sin tener en cuenta el trato malo que nos pueda dar a nosotros. Que aunque esa persona nos insulte, nosotros no la insultemos. Y al final se trata de tratar a esa persona sin tener en cuenta lo que nos haya hecho. Y si esa persona nos trata mal, nosotros la tratamos bien. Y si esa persona habla mal de nosotros, nosotros procuraremos hablar bien de esa persona. ¿Difícil? Sí, difícil. El Señor no nos pide que tratemos al que nos ofende como si fuese nuestro familiar y un amigo de toda la vida, o que le amemos de esa manera, sino que lo que nos pide, y esto es lo importante y el núcleo del significado de este amor expresado con esta palabra ágape, lo que nos pide el Señor es que tomemos la decisión de no devolverle con la misma moneda el mal con mal a la otra persona. Se trata de devolverle bien por mal. ¿Y cómo es posible llegar a funcionar de esta manera? Solamente con la ayuda de Jesucristo. Si no, es imposible. Humanamente lo puedes hacer 2 días, al tercero ya estás matando gente. Pero con el Señor Jesús tenemos que hacerlo continuamente. Por nosotros mismos fracasaremos, pero con el Señor lo conseguiremos. Ahora bien, fijaros el tema, ¿eh? Nosotros tenemos que decidir hacerlo. El Señor nos ayudará, estará allí, nos dará los ánimos, las fuerzas necesarias, pero la decisión de amar de esta manera ha de ser nuestra. ¿Cómo actuamos nosotros ante nuestro enemigo? ¿Oramos por él? Bueno, a veces oramos por nuestro enemigo: Señor, destrúyelo. Yo he llegado a orar así a veces, en algunas circunstancias. Envía a tu ángel
delante con la espada y cabeza y lo que pilles. ¿Es esto lo que pide el Señor? No, pide que oremos por esa persona, pero no pidiendo su destrucción, sino pidiendo que esa persona también pueda llegar a tener la oportunidad de conocer a Jesús. El Señor nos pide que hagamos algo que realmente parece imposible, pero que Él mismo hizo, amar a sus enemigos. Además, Jesús pone un ejemplo muy práctico y sencillo de aplicar. Si os fijáis, el texto dice: y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¿Cuántas veces le ha retirado el saludo o la palabra a alguien? A veces incluso retiramos la palabra o el saludo a un hermano en Cristo. Tenemos mucho que aprender, la verdad. Ya para terminar, el llamado es lo que dice el versículo 48. Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfecto. No os pide nada el Señor por pedir. Que seamos perfectos y no pone un ejemplo pequeño tampoco, ¿eh? Así como vuestro Padre Celestial es perfecto. No vale arrancar este texto de nuestras Biblias. Algunas conclusiones sobre lo que hemos estado meditando esta mañana y en especial sobre este último versículo, este llamado a ser perfectos. ¿Por qué el Señor nos pide que amemos de esta manera? O mejor, ¿para qué nos pide el Señor que amemos de esta manera? La respuesta: para que cada vez nos parezcamos más a Dios Padre. Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la idea. Ese es el llamado. ¿Acabamos aquí? Vamos a entrar. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Qué significa ser perfecto? La palabra en el griego original utilizada aquí para ser perfecto es una palabra que es teleios. Su significado no tiene nada que ver con ser perfectos en el sentido de perfección metafísica o abstracta, ni tampoco en ser el más guapo, el más fuerte. No tiene nada que ver con esto, el ser perfecto. Sino que esta palabra en este texto hace referencia y se utilizaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tema de los sacrificios, pues se aplicaba al animal que iba a morir en tu lugar por tus pecados. Esa ofrenda, ese animal tenía que ser perfecto delante de Dios. Y ese animal significa que si era perfecto era apto para el sacrificio. Y ese es el significado primario de esta palabra, teleios. Y es que era perfecto. Pero como apunta Barclay, la idea de perfecto, de perfección, va más allá incluso. No solamente que sea apto, sino que la idea griega de la perfección era la siguiente, y esto es muy importante. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Lo voy a leer otra vez. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Aplicado a la persona, aplicado a nosotros. Una persona es perfecta si cumple con el propósito para el que fue creada. No es perfecta si hace cosas buenas, no es perfecta si ama mucho. Es perfecta si cumple con el propósito para el que fue creada. Un creyente es perfecto, por tanto, cuando cumple el propósito con el que ha sido creado. El pueblo de Dios, sus hijos, dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para esto nos ha hecho el Señor, para gloria suya. Por tanto, si glorificamos a Dios con nuestras vidas, estaremos siendo perfectos. No significa que no cometamos errores, que a veces asociamos la perfección a no cometer errores. No. Si glorificamos a Dios en nuestras vidas, estaremos siendo perfectos.
¿Por qué? Porque estaremos cumpliendo con el propósito para el cual hemos sido creados. Con mis decisiones y con mis acciones glorifico a Dios. Y si hago eso, estaré siendo perfecto. Porque estaré cumpliendo con el propósito con el que Dios me ha creado. Y tú, si con tus palabras y con tus acciones glorificas a Dios, estarás siendo perfecto. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha creado. Por tanto, glorifica a Dios en tu vida. ¿Con qué? Con tus decisiones. Con tus palabras. También con tus acciones. Con tu manera de vivir. Con tus miembros, con todos, los que se ven y los que no se ven. Con tu mente, con tu corazón e incluso con tus relaciones personales. Esto implica dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo, te moldee con sus manos santas. Y esto implica dejar al Señor gobernar, reinar, tomar el mando, tomar el control de todas las áreas de tu vida. Y eso implica, una vez más, decisiones por parte nuestra. Porque, en última instancia, implica nuestra entera rendición al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque, como tú quieres lo mejor para nosotros, pides lo máximo de nosotros. Padre, te confesamos que es difícil, pero que en ti podemos seguir ese camino que tú nos pides. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a vivir cada día más como tú quieres que vivamos. Padre, te pedimos, necesitamos tu fuerza, tu guía, tu dirección. Necesitamos el Espíritu Santo ahí trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Te necesitamos reinando en nosotros para que podamos llegar a ser perfectos. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que pensamos. Ayúdanos a glorificarte con toda nuestra vida. Te lo pedimos todo y te damos las gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.